Bueno, atentos a este podcast que es bastante curioso y bueno. ¿Por qué no deben respirar por la boca? Yo no sé, la gente como que no se da cuenta, pero la mayoría de personas, alrededor del 50% o 25% de la población, respira por la boca. ¿Por qué no es bueno respirar por la boca? Uno no se da cuenta, no es consciente, pero toca respirar siempre por la nariz en la medida que sea posible. Porque respirando solo por la boca está relacionado con un tipo de enfermedades metabólicas, fisiológicas, dentales, con problemas del sueño, apnea del sueño, ronquidos, muchas cosas que no están bien, ¿no? De hecho, en los niños, por ejemplo, respirar por la boca, hay una relación entre respirar por la boca y un pésimo aprendizaje o incapacidad o dificultad para aprender cosas. Bajo nivel intelectual, por decirlo así, se va desarrollando. Tiene sentido, ¿por qué? Porque si uno respira por la boca no está respirando bien, no está respirando oxígeno, de hecho. Uno por la boca bota es dióxido de carbono, no oxígeno como por la nariz. Y otra cosa muy importante, uno se enferma menos si respira por la nariz. ¿Por qué? Porque por la nariz hay una molécula que se llama óxido nítrico. Ese óxido nítrico lo que hace es que de alguna forma filtra el aire, lo humidifica, o sea, filtra el aire, lo vuelve más puro a la hora de ingresar pues a nuestro cuerpo. Otro dato bien curioso que bueno, he averiguado en muchos videos y bueno, algunos libros es que bueno, yo no sabía, la nariz que uno conoce, o sea, que uno ve en su espejo, es solamente el 30%. El 70% está por dentro. Es gigantesco el aparato de, bueno, de la nariz, de respiración por la nariz, y uno no lo usa. Otra cosa es que uno debe, o bueno, la respiración está dada en la medida de tener un control entre el dióxido de carbono y el oxígeno. Esas dos cosas son muy importantes a la hora de respirar. Por eso cuando a una persona le da un ataque de ansiedad, por ejemplo, le dan una bolsa para que respire. ¿Por qué? Porque a medida que bota mucho aire por la boca, bota mucho dióxido de carbono y de alguna manera se descompensa, o sea, se baja la circulación, de hecho, solamente botando aire por la boca. No recibe oxígeno. Entonces por eso le ponen una bolsa para que no bote tanto dióxido de carbono, o sea, para que respire el mismo dióxido que bota y no lo bote y esperar a que se tranquilice. Muy interesante. Lo del tema del sueño también es clave. Y bueno, la otra cosa es que, como bien les dije, afecta el esqueleto. Yo no sé, eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Adenoidea, algo así. Síndrome del rostro de adenoidea, creo que se llama. Búsquenlo. Adenoid, se llama en inglés. Eh, adenoid face. Bueno, ese síndrome lo que hace es que te cambia el esqueleto de tu cara, o sea, te cambia la cara. Y de hecho han habido pues experimentos con micos que les pusieron como algún plástico en la nariz para que respiraran solamente por la boca. Y la estructura de su cara cambió. En los seres humanos también pasa, en los niños pasa. La quijada, por decirlo así, se te entra mucho en el cuerpo, no sé cómo explicarlo, ni siquiera hay fotos, pues, de tanto respirar por la boca. Los ronquidos y la apnea también está clave. Entonces son muchas las implicaciones. Yo sé que parece como una estupidez porque nadie piensa en la respiración, pero desde que, bueno, he averiguado cosas, estoy tratando de respirar solamente por la nariz, incluso al dormir también. Hay un libro no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, el man hablaba de que había un tip en el que decía que uno debía respirar por la nariz para dormir mejor. Entonces el man recomendaba como ponerse un microporo en la boca para obligarse uno a respirar por la nariz. Al menos unos 3 meses. No lo he hecho, pero lo voy a hacer. Tengo ganas. Tengo ganas de hacerlo para ver qué tal. Hasta que uno se acostumbra a respirar solamente por la nariz. Otro dato muy importante. Si uno no respira por la nariz, se va cerrando. No hay una razón, pero bueno, tiene sentido. Lo que no se usa
pues se va anulando el cuerpo, evolutivamente es así. Entonces, la nariz, si tú te acostumbras solamente a respirar por la boca, se va cerrando la nariz y cada vez se va haciendo más difícil respirar por ahí. Por eso es que uno tiene que obligarse a respirar por la nariz. Mucha gente con asma ha demostrado que puede mejorar en ese aspecto si solamente respira por la nariz. El tema es que, bueno, la idea es acostumbrarse uno y ser siempre consciente de que debe respirar por la nariz. Otra cosa muy interesante también es que los animales, es muy raro que los animales respiren por la boca. Bueno, ya se conoce que, por ejemplo, los perros respiran por la boca, pero cuando están agitados para regular su temperatura. Pero normalmente no pasa eso. Por ejemplo, cuando uno solo respira por la boca, incluso cuando está haciendo ejercicio, pierde, en cierto sentido, empeora la circulación en algunas partes del cuerpo, los pies, las manos, en algunas partes se vuelven frías. Por eso mismo, porque uno bota mucho dióxido de carbono por la boca. Y bueno, creo que eso sería todo lo interesante, pues, que he descubierto con esto. Sería muy interesante, por ejemplo, que hay algunos yogis, por ejemplo, que regulan la temperatura con la respiración. O el tema de la gente que practica, no me acuerdo cómo se llama el deporte, bueno, que duran por lo menos 7 minutos bajo el agua sin respirar, que nadie se explica cómo. O sea, la respiración cumple un factor muy importante en la salud de uno, que además va relacionado con una línea de defensa, ¿no? Si uno respira por la nariz, hay mayor protección frente a los virus y bacterias que hay en el ambiente, que si uno respira por la boca. Entonces, es un tema que es muy bueno, muy interesante, la verdad, y que me voy a obligar a respirar por la nariz y espero que ustedes también lo hagan, acostúmbrense, para ver si duermen mejor, tienen mejor salud, se enferman menos, no se les desfigura el esqueleto, por decirlo así, y tienen pues, no es que tengan mayor inteligencia, pero pues reciben mejor oxígeno. Por ejemplo, yo no sabía, o sea, si uno solo respira por la boca y si respira por la nariz, uno generalmente recibe 20% más de oxígeno a través de la nariz que por la boca. Que bueno, dirán que es poquito, pero si uno a largo plazo lo hace es mucho. Es decir, la gente que respira cada vez más por la boca va a respirar menos por la nariz, como bien les dije anteriormente, porque la nariz se les va a cerrar si no usan su nariz. Entonces usen su bendita nariz para que vean que tiré tremendos datos y no valoran. Ojo, busquen, pues, hay muchos libros. Hay un libro que me voy a leer de un autor que se llama James Nestor, si no estoy mal. El man hizo toda una investigación sobre esto, entonces cuando lo tenga terminado les hago otro podcast. Eso dije del sueño, pero lo que pasa es que yo suelo leer muchos libros al tiempo, o sea, no leo necesariamente para terminar el libro, sino para aplicar conceptos que me parecen importantes en mi vida. Entonces, pues sí, por eso es que salto de un tema a otro, porque leo muchos libros al tiempo porque simplemente dejo llevar mi curiosidad. Y me gustaría hacerlo del microporo ese, taparme la boca a la hora de dormir para obligarme a respirar por la nariz. Sería bastante bueno para ver si me mejora el sueño. Dicen que mejora muchísimo el sueño, la calidad pues del sueño. Entonces, habría que hacerlo. Ah, otro dato bastante interesante, no sabía. Los nativos americanos hace muchos años, por ejemplo, las madres obligaban también a sus bebés, les cerraban la boca para que respiraran por la nariz. O sea, cule dato que uno nunca escucha en ningún lado, para que sepan, o sea, como que es una costumbre ya vieja. Y otro dato, joda, me estoy acordando los datos, en los años 50, en los años 50 que hacían, bueno, yo también había leído eso en la antigua Roma, pero bueno, en los años 50 lo que hacían los entrenadores de deportistas era que los dejaban pues que tomaran agua y la mantuvieran en la boca mientras hacían el ejercicio. Esto lo hacían para que se obligaran a respirar por la nariz. Y al final de dar la vuelta, pues, la ronda, no sé cómo sea el ejercicio, tenían que botar la misma cantidad de agua que tomaron. Bacano, ¿ah? Para obligarse a respirar por la nariz para tener un mejor rendimiento a nivel deportivo. Para que vean la importancia de eso. Yo creo que
como todo evolutivamente, lo obvio, cuando hay algo obvio, se deja de lado. Entonces a uno se le olvida después porque era importante respirar por la nariz. Llegó un tiempo, me imagino yo, en el que era obvio respirar por la nariz, que se dejó de explicar por qué era importante. Y llegamos ahora donde pues la mayoría de gente no se da cuenta, respira por la boca y yo sí me he dado cuenta. Yo respiro por la boca, a veces pues. Ahora no porque ya estoy más consciente y estoy tratándome pues de mejorar eso. Entonces ahí los dejo con este podcast que creo que les va a servir mucho. Respiren por la nariz, que para eso la tienen. Dios mío. Un abrazo.